Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Estamos compartiendo este tiempo profético, este tiempo apocalíptico por todos los hechos que están ocurriendo en todo el mundo, pestes, guerra, rumores de guerra. Por el Señor Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que esto va a ocurrir. Yo no puedo estar orando que no ocurra guerra, que no haya, porque está profetizado de que esto va a ocurrir. Lo que yo debo orar, sí, que Dios guarde a sus hijos en toda la faz de la tierra, a los redimidos por la sangre de Jesucristo. Que Dios guarde a sus amados, que Él siempre guarda a cada uno de sus hijos. Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Esto dice las Escrituras. El Señor dijo que estamos viviendo, somos la última generación. El Señor Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que nosotros somos de la última generación, la generación del rapto de la iglesia, del arrebatamiento. De Jesús viene a buscar a su amada, su iglesia. Y hemos dicho que la iglesia son todos los cristianos que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. La iglesia no es el edificio, sino que son las personas que adoran y siguen al Señor Jesús. Y estamos compartiendo la iglesia que se va. Es la iglesia que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu. La iglesia que anda en el Espíritu, que vive conforme a la palabra de Dios. Por eso estamos compartiendo la palabra maravillosa del Señor, el fruto del Espíritu. Qué importante. Tenemos que saber, en primer lugar, que están los talentos, están los dones del Espíritu y está el fruto del Espíritu. Podemos decir que los talentos, todas las personas tienen talentos. En el arte, en la música, en la enseñanza, futbolistas, podemos ver todos los grandes deportistas tienen esa capacidad natural que Dios le ha concedido también, son talentos. Pero dones solamente tienen los hijos de Dios. Los que han nacido de nuevo tienen dones espirituales. Pero también lo más importante de todo es el fruto. Porque el fruto es la manifestación de la naturaleza de Dios, que está en cada hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, por su fruto os conoceréis. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Y el árbol se conoce por su fruto. De allí, el cristiano debe manifestar el fruto, el carácter de Jesucristo, que nosotros seguimos en este tiempo adorando y exaltando y esperando al Rey que vendrá. Que Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Podemos ver, muchos pueden tener dones, capacidades, pero hay una gran diferencia en tener el Espíritu de Dios, en tener el fruto del Espíritu. Y ese marca la diferencia. Lo que dice la maravillosa palabra de Dios, por ejemplo, para que nosotros veamos la palabra. En Mateo capítulo 7, dice así la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el Señor. O sea, el que hace la voluntad de Dios es lo más importante. Por eso muchos dirán, muchos milagros hicimos en tu nombre. Echamos fuera demonios. Y el Señor dirá, apartaos, no os conozco, hacedores de maldad. O sea que muchos pueden hacer cosas, actividades, pero no manifestar el fruto del Espíritu. Podemos hacer muchas cosas, pero lo importante es la naturaleza, es el fruto del Espíritu. Vivir en esa dimensión
espiritual. Qué importante por eso manifestar el fruto del Espíritu, que es la evidencia de que somos de Jesucristo. El Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan capítulo 15, habla de la vid verdadera, como dice el Señor Jesús, dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y todo el que lleva fruto será limpiado para que lleve mucho más fruto. O sea, y estar en esa unidad con Jesucristo, en esa unidad y permanecer en Jesucristo, podemos manifestar el carácter de Jesucristo. El fruto del Espíritu se manifiesta en cada cristiano cuando vive en esa dimensión espiritual. Por lo tanto, podemos hacer muchas cosas, muchas actividades, y podemos hacer cosas para Dios. Pero eso no es suficiente si vivimos una vida opuesta a la voluntad de Dios. Por eso, en Mateo capítulo 7, versos 22 y 23 dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, apartaos de mí. O sea que la vida en que uno está manifestando el carácter de Cristo cuando vive en obediencia a la palabra de Dios, y el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestra vida. Por eso el fruto es la naturaleza, es la esencia del carácter de Cristo. Por eso la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, desde el verso 22 y 23, habla de lo que es el fruto del Espíritu. O sea, no depende de la naturaleza humana, de la capacidad humana, de mi experiencia o de mi conocimiento, inclusive en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, sino de el Espíritu, del fruto del Espíritu. O sea, la obra del Espíritu manifestándose en mi vida. Qué maravilloso. Por eso Efesios capítulo 3, verso 20, es aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, el poder de Dios que actúa en nosotros cuando le damos lugar, y tiene lugar el Espíritu de Dios para operar en nosotros y manifestar el carácter de Jesucristo. De esa manera podemos vivir en esa dimensión espiritual, el fruto del Espíritu. Es la obra de Dios en nosotros, es el poder de Dios que está en nosotros y que no está en forma pasiva, sino que está activa, porque le damos lugar al Señor que comenzó la buena obra en nosotros, dice el escrito, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, qué maravilla saber que es la obra de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice: porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios es el que obra por su Espíritu en nuestra vida. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él produce en nosotros el fruto del Espíritu. Qué maravilla saber esto con certeza, lo que dice las Escrituras, la palabra maravillosa de nuestro Dios. Y hemos visto los tres primeros del fruto del Espíritu, que son gozo, amor y paz, que tiene que ver con nuestra buena relación con Dios y cómo Dios opera en nuestra vida. Y esto es fundamental. Y los otros tres que siguen, que es paciencia, benignidad y bondad, habla de nuestra relación interpersonal. Y los otros tres que expresa el fruto del Espíritu, que es fe, templanza y dominio propio, mansedumbre y dominio propio, está hablando del carácter del cristiano, que vive y anda en el Espíritu. ¡Qué maravilla! Por eso la obra del Espíritu Santo. Y es una forma para saber la voluntad de Dios. A veces cuando uno debe tomar una decisión importante en la vida, y tenemos dos opciones, y tenemos que tomar una decisión,
Y en oración el Señor pone, fíjense, una de las evidencias de la voluntad de Dios, cuando hay gozo y paz en tu corazón, cuando ora para tomar una decisión específica. Dios te va a guiar y vas a sentir en tu corazón el gozo y la paz como evidencia de una buena decisión. Pero si hay inquietud en tu vida, si hay preocupaciones, tienes que analizar para ver si las decisiones que vas a tomar concuerda con la voluntad de Dios, concuerda con la palabra de Dios y concuerda con lo que Dios quiere para ti específicamente. Por eso que es importante orar al Señor para que el Señor te indique. Y si tienes paz y gozo en tu corazón al tomar esa decisión, eso indica que es lo correcto y que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es hermoso, ¿no es cierto? Cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en tu vida, uno puede vivir una vida de gozo, de alegría, porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús dijo, yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. ¡Qué maravilla! Y vamos a seguir compartiendo el fruto, dice, del fruto del Espíritu: paciencia, benignidad, bondad. Paciencia se obtiene por la experiencia en la vida cristiana. Es el obrar de Dios en cada cristiano. El fruto del Espíritu no es en forma espontánea, sino que Dios está trabajando en nosotros, está formando el carácter de Cristo en nosotros. Dios sigue obrando en nosotros. Y la paciencia tiene que ver con las circunstancias, con la experiencia que uno pasa en la vida. Tiene que ver con las pruebas. Por eso Santiago capítulo 1, versos 2 y 4 dice que debemos tener sumo gozo cuando nos lleguen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, la paciencia nos debe llevar a la madurez espiritual. Y la paciencia es la capacidad de soportar y mantenerse firme en la presencia del Señor y haciendo la voluntad del Señor. La paciencia tiene que ver a veces con la adversidad de la vida, las circunstancias de la vida, pero también tiene que ver con la paciencia que debemos tener los unos con los otros, la paciencia que debemos tener entre hermanos, como dice la palabra de Dios. Fíjense que es clara la palabra del Señor. Y por ejemplo en Efesios capítulo 4, para que vean ustedes lo que dice la palabra maravillosa del Señor. Dice el apóstol Pablo, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, la paciencia es la capacidad, y tiene que ver con el proceso, con la experiencia. Podemos decir que la paciencia se obtiene y es un proceso que tiene que ver con nuestra experiencia, en primer lugar con el Señor, nuestra relación con el Señor y nuestra relación interpersonales. La paciencia tiene que ver con la resistencia, la presión y la resistencia. O sea, cuando uno va a comprar ya sea un auto, una cubierta, todos estos, por ejemplo, el auto tiene una velocidad, pero para llegar a esa velocidad, el auto ha sido puesto en presión para ver la resistencia, o sea, la velocidad en que iba a llegar a ese límite de velocidad. Y fue formado de esa manera. Cuando uno compra un artefacto, de igual manera, todos pasaron de la presión a la resistencia para ver la calidad. De igual manera, las pruebas, las circunstancias de la vida, es la presión que uno tiene, que uno enfrenta
Y esa es la resistencia que uno tiene, la capacidad de soportar. Y tiene el resultado que es la madurez en la vida cristiana. Para confrontar, y no importa la circunstancia y los conflictos que pueda haber, uno va a permanecer siempre en Cristo, va a permanecer siempre en la iglesia, sirviendo al Señor. Y a pesar de las diferencias de opiniones y de pensamientos, y en las diversidades, puede haber la unidad para el desarrollo espiritual. Porque uno ha aprendido a través de las circunstancias y de la presión y de la resistencia que he tenido por el poder del Espíritu de Dios para mantenerse firme y mostrar la madurez espiritual. O sea, Dios quiere lograr que estemos de esta manera. O sea, que los que están firmes en el Señor es el fruto del Espíritu. Cuando dependemos del Señor y estamos en el Señor, Dios opera en nosotros y nos lleva a esa madurez de presión y resistencia para tener el resultado de una madurez, de un equilibrio, para ser de bendición y permanecer firme en el Señor, firme sirviendo al Señor, constante en la iglesia. Puesto los ojos en Jesús, como dice la Escritura, de tal manera que nada me va a separar y puedo estar sirviendo al Señor. A pesar de las diferencias que pueda haber, permanecer, servir al Señor de acuerdo a las capacidades que el Señor nos ha dado y servir al Señor con los dones y en la manifestación del fruto del Espíritu. De esa manera vamos a ser instrumentos en las manos de Dios para edificar. Después dice benignidad, tiene que ver con la amabilidad, con la cordialidad, con la atención. Qué importante cuando uno llega a un lugar y es bien atendido, ve la amabilidad. Uno se siente bien porque no es rechazado, sino que es aceptado. Y la amabilidad y la bondad tiene que ver con el servicio, con la disposición, con la atención, con la generosidad, con el servicio que manifiesta aquel cristiano que está viviendo en el Señor. Por lo tanto, el Espíritu de Dios que está en nosotros se manifiesta de esta manera, con cordialidad, con amabilidad y con bondad. O sea, siendo aceptable, aceptar, sin acepción de persona. Eso está hablando la manifestación del fruto del Espíritu. Podemos ver también que dice la Biblia, la palabra de Dios, fidelidad. Tiene que ver fe, fidelidad, tiene que ver con la confianza. Está hablando del carácter de la persona, aquella persona que es confiable. Yo pienso que los cristianos tienen que ser lo más confiables. Y qué importante y qué bueno es un testimonio. Las personas buscan a veces cristianos para que puedan estar trabajando en algún lugar porque saben que son responsables, que son confiables, que son de palabra. Y esto es una evidencia del fruto del Espíritu, que es la fe, la confianza que las personas puedan depositar de una persona, porque saben que son responsables. Yo recuerdo cuando trabajaba que inclusive me daban dinero porque yo tenía que pagar lo que el arquitecto a veces dejaban dinero para pagar a sus obreros, me dejaban a mí la plata, fíjense, me da la confianza que tenían. Bueno, eso es algo que, es la obra del Señor en nosotros, es el poder de Dios en nosotros, es el fruto del Espíritu en nosotros, porque Él sigue obrando en nosotros, porque Él sigue operando en nosotros, lleva el propósito ese perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Dice mansedumbre. Es una persona, todo tiene que ver con el proceso. Dice mansedumbre. Dice que en las Escrituras a Moisés se dice que fue el hombre más manso de la tierra. Si usted puede leer en Números,
capítulo 12, verso 13. Si uno ve los 40 años que tuvo en Egipto, primero Moisés no era muy manso. Inclusive mató a uno y lo enterró, lo escondió. Por esa causa tuvo que huir al desierto. Pero por 40 años Moisés fue estrenado y llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Fíjense qué maravilla. Pero tiene que ver con una experiencia, con un trato de Dios en las personas para formar de tal manera que pueda lograr ser de esta manera, mansedumbre, ser manso, ser quieto, estar a la expectativa. Personas que se puede tratar, que son enseñables, que son moldeables, porque son más. Cuando uno ve la doma por la televisión, ven la doma, vemos cuando uno quiere montar sobre el caballo que salta y resalta. Fíjense que no es fácil. Algunos caen y lo tiran a la tierra, caen al piso. Pero de tanto se logra que el caballo sea manso y que se pueda montar. Fíjense, cuando uno va de vacaciones, aún en las costas uno puede ver cuántos caballos que son mansitos uno puede montar. Porque al principio no fue así, pero fue tratado duramente para que sea más. Yo pienso que de igual manera también Dios trata con cada cristiano para que realmente seamos mansos, para que el Espíritu de Dios se pueda manifestar en nosotros en el fruto del Espíritu. Dominio propio. Qué maravilla. A veces nosotros pedimos, Señor, dame paciencia, Señor, dame fe. Fíjense, hay personas que dicen, Señor, dame amor para amar. Quiero decirte que todo está en nosotros. Porque Dios está en nosotros, el poder de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Fíjense que Dios nos ha dado. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. O sea que el poder está en nosotros. Inclusive cuando uno por las circunstancias y las presiones, yo a veces oro, Señor, líbrame de temor. Yo me rechazo todo temor, toda presión, rechazo. Y digo, Señor, manifiéstate en mí en poder, amor y dominio propio. Porque el poder de Dios está en mí. El Espíritu Santo está en mí. El poder de Dios, el amor de Dios está en nosotros. Entonces yo digo, Señor, manifiéstate en poder, amor y dominio propio. Es la manifestación del fruto del Espíritu a pesar de las circunstancias de la vida, de la adversidad, porque no depende de las circunstancias exteriores la manifestación del fruto del Espíritu. Depende del poder de Dios que opera con plena libertad en nuestra vida, de tal manera que podemos manifestar el fruto del Espíritu. Por eso, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué maravilla. ¿Cómo está viviendo la vida cristiana? ¿Está viviendo en el Espíritu? ¿Somos moldeables? ¿Dios sos enseñables? ¿Dios puede trabajar contigo? ¿Os contristás o sos testarudo, rebelde? ¿O hay orgullo en tu vida que impide que Dios pueda tratar en todas las áreas de tu ser? Eso determinará el tiempo que va a llevar para que llegue a una madurez que Dios quiere de cada uno de los hijos de Dios. Yo quiero que Dios, que comenzó la obra en mí, la perfeccione, que Dios siga trabajando día tras día. Necesito que Dios me enseñe, necesito que Dios obre en mí, necesito que el poder de Dios se manifieste en mí, necesito que el fruto del Espíritu se manifieste en mí. Yo quiero servir al Señor con el don del Espíritu, pero con el fruto del Espíritu, con el poder de Dios, para que nada que lo que haga sea en vano.
sino que sea para la gloria de Dios. Y de esta manera, la iglesia que está viviendo y manifestando el fruto del Espíritu es la iglesia que está preparada para recibir al Señor con gozo en su corazón cuando el Señor viene a buscar a su amada, que puede ser en cualquier momento. Quiero decirte que cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso. Jesús viene por su amada. La estoy esperando, yo amo su venida. ¿Y tú? Y si no tienes a Cristo, qué bueno que puedas recibir al Señor Jesús ahora como tu Señor y Salvador. Quiero guiarte en una oración para que reciba al Señor Jesús. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Señor, yo quiero vivir en el Espíritu. Señor, quiero que en mí se manifieste el fruto del Espíritu. Y gracias te doy por perdonar mi pecado. En tu nombre, Jesús. Amén. Y Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos en este tiempo. Bendice a la iglesia. Bendice a tu amada, redimida por tu sangre, Señor. Gracias porque tú te entregaste por ella, Señor. Y gracias porque vas a venir a buscarnos en cualquier momento. Y gracias te doy por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.